Serendipias con Ignacio Crespo. Estamos haciendo durante toda esta semana un recorrido por los experimentos que han cambiado nuestra forma de entender el mundo con el director del programa de ciencia de la SER, Serendipias, Ignacio Crespo. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hemos hecho física, hemos hecho química. Hoy toca biología. Toca biología. Toca todas mis asignaturas de primero de bachiller. Claro, hay que ir repasando una a una. Yo creo que a filosofía en sí no llegaremos, pero tenemos Pero la esta. dejamos pendiente, Eso porque sí. Filosofía y ciencia Sí, nos parece que están en las antípodas, pero van muy, muy de la mano. Bueno, entonces, ¿por dónde tiramos hoy? Pues mira, yo creo que podemos empezar, aprovechando que en algún momento de mi vida decidí estudiar medicina, que es lo que hice, pues vamos a aprovechar eso y vamos a hablar del momento en el que descubrimos que las enfermedades en realidad no estaban producidas por humores ni cosas extrañas, sino por microorganismos. Para eso tenemos que retrotraernos bastante, volver al 1665, cuando Robert Hooke publicó un tratado llamado Micrografía, que recomiendo que todos los oyentes busquen en Google porque tiene unos dibujos preciosos de todo lo que empezó a ver a través de pequeñas lentes. En aquel momento se puso de moda hacer lentes cada vez más pulidas y claro, ahí está la ibris humana que quiere llevarlo siempre un poco más allá y decir, vale, puedo ver cosas pequeñitas, pero puedo ver aún más pequeñitas, puedo hacer mejores lentes y mejores, hasta que llegó a ponerlo en un corcho de planta, ¿no? Del corcho, y vio las pequeñas células hexagonales que estaban formando ese tejido. Ese fue el primer paso. Y unos añitos después, 1670, Leeuwenhoek, que fue otro pulidor de lentes, descubrió que podía hacer lo mismo con sustancias que salían del cuerpo humano, por ejemplo, con sangre, con semen, y empezó a ver toda una especie de selva de microorganismos que antes no podían sospechar. O sea, estamos hablando de eso, de microorganismos, sabemos que existen, pero ¿cómo llegamos a entender que podían causar enfermedades y no que las enfermedades surgieran así espontáneamente? Claro, porque hay tres pasos, diría yo. El primero es eso, saber que existen, entonces poderles atribuir algo. El segundo es saber que las cosas no surgen de la nada, que es el que yo apuntaría ahora, porque hasta 1668 no había grandes experimentos que pudieran demostrar que los microorganismos ya, o sea, no hay ni por qué apuntarlos a ellos, porque acaban de encontrarlos, pero los seres vivos no pudieran surgir espontáneamente. Por ejemplo, se creía que los ratones podían aparecer si había ropa vieja en una esquina, pues aparecían. Surgían así. Por magia, básicamente. Y había que probar eso. Entonces, Francesco Redi, en 1668, decidió ponerlo a prueba con algo más fácil, que era trozos de carne en frascos abiertos, vio que se pudrían, que aparecían larvas y dijo, ¿qué pasa si los cierro? Si los cierro y surgen de la nada, debería aparecer también la larva, ¿no? Bueno, pues no, parece una tontería, un experimento de instituto, pero fue bastante determinante. Y tiempo después, hablamos ya de 1861, Pasteur lo llevó a los microorganismos. Dijo, ¿y ellos también aparecen porque llegan de algún sitio o aparecen por arte de magia? Y lo puso a prueba calentando unos caldos donde podrían haber crecido perfectamente microorganismos, como si dejamos la olla del cocido de un día para otro. Pero la estructura, el cuello que tenían esos frascos, impedía que entraran de cualquier forma los microorganismos. Si realmente lo que contaminaba el caldo venía de fuera, no iba a poder entrar. Y consiguió demostrar esto, consiguió demostrar que por mucho que dejara ahí el frasco un tiempo, no se ponía malo, a no ser que lo inclinara de una manera adecuada. Entonces, ¿esto qué es lo que significó? Que ya conocíamos los microorganismos y sabían que, fuera lo que fuera, que echaba a perder las sustancias, venía de fuera, tenía que ser algo trazable. Y ahora ya el siguiente paso era vincularlo. Claro. Robert Koch, unos años después, entre 1876 y 1884, hizo una serie de experimentos en los que intentaba aislar de las sustancias que excretaban los enfermos algo que pudiera ser el origen de su enfermedad. Encontró esos microorganismos, los aisló, los inyectó en algunos sujetos de experimentación, vio que se multiplicaba la enfermedad y luego volvió a poderlos recuperar de esos sujetos. Entonces, con todos estos pasos, consiguió descubrir que, por ejemplo, detrás de la tuberculosis había un microorganismo, detrás de enfermedades como el carbunco también. Y sin embargo, en este movimiento de desinformación donde dan pábulo a los negacionistas, ¿no? ¿Cómo se explican esto? Que incluso lo decías tú antes, ¿no? Que hay enfermedades que no dependen de microorganismos, sino de
emociones, por ejemplo. Pues esto es lo que dicen muchas veces, sí, y siguen negando. Por ejemplo, voy a poner uno de los casos más dramáticos, el virus del SIDA. El virus del SIDA sabemos perfectamente cómo es, sabemos cómo se comporta y fue determinante encontrarlo para poder poner a prueba los tratamientos, pero sigue habiendo algunos negacionistas que como no han visto, y esto no es una reducción al absurdo, es literalmente lo que dicen, como no han visto con sus propios ojos cómo el virus infecta y produce los síntomas, no se creen la correlación. Por suerte, tenemos tratamientos buenísimos que están hechos para el microorganismo causante de las enfermedades que demuestran que funcionan y que demuestran que conocemos la causa. Oh, the wind whistles down the cold dark street tonight, and the people they were dancing to the music vibe, and the boys just. Si todo organismo proviene de uno anterior, alguien se planteó en algún momento cuál fue el primer ser vivo, ¿no? ¿De dónde viene ese pionero? Claro, es que se relaciona justo con lo anterior, porque hemos dicho las cosas no surgen de la nada y todo organismo tiene sus padres, ¿no? Podríamos decir. Y los padres de los padres, ¿hasta cuándo podemos retrotraernos? Y si nos ponemos a mirar el registro fósil, sí que es verdad que tenemos fósiles incluso de hace 3,5, 3,8 millones de años. Miles de millones de años. Sí. Que es una barbaridad. La Tierra tiene 4.500 millones de años. Y esto es un buen paso, pero podemos retrotraernos más. ¿Qué pasó con el primero de todos? Y aquí es donde llega un experimento que en 1953 marcó la diferencia, porque Miller y Urey decidieron poner a prueba si a partir de sustancias que no estaban vivas podían conseguir los ladrillos fundamentales que nos constituyen como seres vivos. En nuestro cuerpo hay moléculas que hacen muchas funciones, la mayor parte de las que cumplen funciones se llaman proteínas, y esas proteínas están formadas por cadenas de otras, como ladrillos básicos, que se llaman aminoácidos. Pues ellos se propusieron conseguir estos aminoácidos a partir de una sustancia que se parecía más o menos a lo que podíamos encontrar en aquella Tierra primigenia de hace miles de millones de años. ¿Cómo lo hicieron? Pues mezclaron gases que sabían que estaban presentes allí, como podía ser el metano, el amoníaco, el hidrógeno, que no están muy vivos, que digamos, y los sometieron a unas descargas eléctricas, imaginando atmósferas con tormentas eléctricas que pudiera haber en la época. Y lo que consiguieron fue muy llamativo porque efectivamente tenían razón y se formaron de forma no espontánea, ya hemos dicho que no puede ser, pero sin que medien procesos vivos, moléculas que son relevantes para estos seres vivos. Esos aminoácidos aparecieron ahí. Y esto fue un cambio en la forma en la que se entendía la vida. Hasta entonces se creía que la vida tenía una sustancia, algo que era común a todos los seres vivos, una especie de fuerza vital que no era explicable por la ciencia. Y aquí se empezó a demostrar que no iban tan de esa forma los tiros. Oye, ¿hay más evidencia que apoye esta idea, por ejemplo, fuera de la Tierra? Claro, hay evidencia porque esto fue el experimento que hicieron en su momento, que lógicamente ha tenido críticas y se ha hecho mejor y de forma más fina, pero es que hemos encontrado cuerpos menores en nuestro sistema solar, hablamos de asteroides o meteoros, que tienen en ellos componentes también fundamentales para la vida, estos parecidos a los que se formaron en el experimento de Miller y Urey, pero en condiciones aún más agresivas, con rayos cósmicos, con el frío del espacio, y de alguna forma consiguen formarse. A ver, ya sabemos de dónde pudo venir la vida, pero claro, de ese primer microorganismo con vida hasta lo que somos ahora, hay toda una cadena de evolución. Se ha complicado la cosa, sí. Un poco, ¿no? Sí. Hablamos de eso, de evolución. Hablamos, hay que hablar de la evolución. El problema que he tenido es que, claro, yo quería elegir experimentos que hayan cambiado nuestra forma de ver el mundo. Y realmente Darwin, porque hay que hablar de él, no hizo un experimento como tal. Lo que hizo fue una cantidad enorme de observaciones súper minuciosas que demostraban que efectivamente había unos mecanismos en la naturaleza, por selección natural, por presión, que empujaban en una dirección u en otra a los organismos, seleccionando los que eran más aptos, sin que hubiera una elección consciente, ¿no?, de ningún tipo de ser vivo o de alma inmaterial o de cuestiones raras.
Pero esto no es un experimento, así que he traído cosas que se hicieron tiempo después y que pusieron a prueba estas ideas, que la gente entienda que no es solo especulación. Sí, ni teorías. Exacto. Sin probar. Eso es. Entonces, por ejemplo, en 1988, Richard Lenski decidió probar esto con lo que se llama microevolución, cambios pequeñitos y además en bacterias. Que, ojo, no es que aparezca un rinoceronte a partir de organismos previos, pero es bastante interesante. Y empezó a cultivarlas generación tras generación, apartando algunas de cada generación para ver cómo iban cambiando. Tras 31.000 generaciones, este es el motivo por el que se hace con bacterias y no con humanos, pues descubrió que aparecían propiedades que no estaban antes. Las bacterias eran capaces de procesar y alimentarse, vamos a decirlo así, de sustancias que antes no eran capaces de consumir. Y esto es un ejemplo de microevolución. Pero si te parece, hay otro que a mí me gusta mucho y es un poco anterior, no es tan evidente cómo aparecen estos cambios, que es de 1970. Es un experimento que hicieron los Grant, Peter y Rosemary Grant, con pinzones. Que esto igual te suena porque Darwin ya estudiaba pinzones en su momento. Pues ellos decidieron ver cómo se correlacionaba el cambio en el aspecto de los pinzones que estaban estudiando con algunos aspectos de su entorno. Por ejemplo, descubrieron que cuando había sequías se seleccionaba, o sea, eran más exitosos y tenían más crías, los pinzones con el pico más grande, porque eran capaces de romper semillas que antes pues no era necesario complicarse la vida con ellas, pero ahora sí lo necesitaban. Y que al revés, cuando había más agua, más lluvias, los pinzones con el pico más fino tenían más éxito. Los motivos por los cuales pasaba esto son más complicados, pero era en esa dirección, que efectivamente había cambios que estaban relacionados con el ambiente y cómo empujaba que unos sean más exitosos que otros. Oye, igual es una tontería, pero estoy pensando en, por ejemplo, las razas de perros que hay, ¿no? ¿Esto podría ser un experimento de evolución? Podría ser no tanto de evolución natural, sino seleccionada, ¿no? Es una selección artificial que se suele llamar. Pero fíjate que por este tema, el de la domesticación, se han sacado conclusiones muy chulas sobre la evolución, porque la solemos vincular con cambios en el aspecto, pero también hay cuestiones de nuestro comportamiento que tienen relaciones con nuestros genes, nuestro metabolismo, con cuestiones biológicas que podemos trazar así. Y hay un experimento de Belayev, que siempre me cuesta pronunciarlo, de 1959, en el cual decidieron criar selectivamente zorros plateados. Los iban criando, que no son unos animales domésticos, pero seleccionando aquellos que tenían comportamientos más parecidos a lo que es propio de los perros. Más dóciles, ¿no? Exacto, más dóciles. ¿Y qué es lo que descubrieron? Que no solo cambiaba su comportamiento, esto es lo que podríamos haber esperado, sino que cambiaba incluso su aspecto. Hasta tal punto están vinculados algunos aspectos de nuestro comportamiento a los genes y por lo tanto a nuestro aspecto físico, que se heredan juntos. Y heredaban las orejas caídas, típicas de los cachorros, la cola un poquito enroscada, que también tienen algunas razas de perro, incluso patrones de coloración blancos y negros que están presentes en muchas razas domésticas de otras especies. Por ejemplo, vacas, que vemos esas manchas y no las vemos en bisontes, no las vemos en sus correlatos más salvajes, las vemos en cerdos, las vemos en gatos, pues aparecían por ahí, indicando que tal vez los componentes de esa docilidad tenían un sustrato genético muy fuerte y muy vinculado al aspecto. I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. Hablando del aspecto y de los genes, ¿ha habido algún experimento relacionado con ADN que haya cambiado nuestra forma de entender el mundo? Hombre, los primeros, sobre todo, porque tú piensas que a mitad del siglo XIX Charles Darwin llega con esta idea de la selección natural y de forma paralela, sin conocerse, Mendel estaba trabajando, que él era un cura, estaba trabajando con guisantes, descubriendo que de alguna forma los rasgos de los guisantes, su color, su aspecto, se heredaban generación tras generación, pero ninguno de los dos sabía cuál era el mecanismo que permitía esta herencia. Tuvo que pasar tiempo, hasta 1944, hablamos de casi un siglo, cuando Avery, MacLeod y McCarthy descubren que en cultivos de bacterias, si eliminan determinadas sustancias, dejan de poder transferirse información entre ellas. Eso, fuera lo que fuera, que también podría justificar que compartieran características con sus descendientes, y a veces se transmiten eso las bacterias, tenía que ver con esa molécula, y esa molécula era el ADN.
Por primera vez se habían relacionado los dos conceptos. Pero hizo falta mucho más para que llegáramos a saber cómo sacar información de ahí. Y ahí es donde llega el descubrimiento que ya conoce más gente, en 1953, en el cual Watson y Crick publican la estructura del ADN. No solamente sabían que la molécula era clave, sino este es su aspecto, esa hélice que se entrelaza consigo misma, ¿no?, que vemos en las representaciones. Y aquí aprovecho, porque ya lo comentamos hace unos programas, que nos faltan mujeres en esta selección que he hecho. Estoy de acuerdo. Y es un problema que por suerte se está intentando trabajar y cada vez hay más presencia, más trabajos importantes, pero es que incluso cuando los había, se las ninguneaba. Y este es el caso de Rosalind Franklin, que sacó la fotografía 51, famosa, que dio la pista a Watson y Crick para confirmar que efectivamente la estructura del ADN era esa, se entrelazaba. Y aunque fue reconocida en el paper original de estas dos personas, no se le dio la importancia que merecía y de hecho no llegó a ganar el Nobel, murió antes de que se concediera. Ignacio Crespo, muchísimas gracias. A ti, un Mañana placer. repetimos. Un beso. Transgenerational battles are still bothering me. How do you grow? If you don't know where you come from, how can you decide where to go? Follow your ghosts. It's so hard to see how transgenerational sorrow is still